En la actualidad se han documentado 29 sustituciones de aminoácidos en 8 posiciones diferentes, como les dije anteriormente. Entre la alanina en la posición 122, en la prolina en la posición 197, la alanina 205, la asparagina en la posición 376, en arginina en 377, en la región 1 de el ADN de esa enzima que, como ven acá, simboliza 5' a 3', que es la forma como se va ubicando en el ADN, y entonces estos son los sitios de acople con elevada frecuencia mutacional que hace que las malezas sean resistentes a estos herbicidas. Entonces ya hablamos de la región 1 y aquí tenemos la región 2 que corresponde al triptofano en la posición 574, serina 653 y glicina en la posición 654. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones o puntos calientes de mutaciones. Y estos puntos dentro del ADN, como les dije, de 5' a 3', entonces tiene diferentes dominios. Entonces, en el dominio C están los aminoácidos desde el 115 al 133 y producen los cambios en la alanina 122. El dominio A está representado por esta mutación, que es el cambio de la prolina 197, el dominio D de la alanina 205, el F está la asparagina 376 y la arginina 377, el dominio B, la triptofano 574 y el dominio F, la serina 653 y la glicina 654. Entonces, estos son los puntos calientes de estas mutaciones que pueden generar resistencia por sitio de acción a estos herbicidas inhibidores de ALS. Siendo estos herbicidas el que ocupa el 15% del mercado y tiene un uso intenso en los cultivos selectivos, ha generado, como se ve en esta gráfica acá, más resistencia. Aquí tenemos los biotipos, el número de biotipos con resistencia y los años en el eje de las X. Vemos que el rojo, que corresponde a los inhibidores de ALS, puntea en lo que es el ranking de biotipos de malezas con resistencia a estos herbicidas. ¿Cómo en la literatura se reflejan estos cambios mutacionales y cómo consideramos una maleza susceptible y una maleza resistente? O sea, dentro de la misma especie, un biotipo R y un biotipo S. Bueno, aquí vemos que se hacen análisis del ADN, por ejemplo, en esta maleza Poa-annua, el biotipo susceptible, la secuencia es TG aquí y en el resistente es TTG. Y resulta que TGTG codifica triptofano y TTG codifica leucina. Entonces allí, al producirse ese cambio de esa base, cambió una tiamina, una guanina por una tiamina y obviamente ese codón codifica otro aminoácido. En vez de triptofano, codificó leucina. Entonces, esta resistencia a foransulfurón
a este herbicida inhibidor de ALS. Entonces se produjo la resistencia en la mutación triptófano 574, aquí en la región 2 y el dominio B, donde se produjo un cambio de triptófano a leucina. Así es como se interpretan estos estudios sobre resistencia de malezas a herbicidas. Los síntomas que se desencadenan con la aplicación de herbicidas inhibidores de la acetolactato sintasa comienzan a las 2 horas una inhibición rápida del crecimiento radical y foliar, seguido por un lento desarrollo de los síntomas. Se pueden observar el enrojecimiento de las nervaduras, como se ve aquí en estas hojas, clorosis foliar en esta Rhodboelia que tenemos acá, se ve una clorosis foliar, necrosis de las yemas terminales, poda de raíces, lenta necrosis generalizada. En 2 o 4 semanas se observa la muerte de las malezas. El metabolismo y selectividad en los cultivos se debe principalmente al metabolismo diferencial. Rápido en plantas tolerantes, frecuentemente por la fase 1, en este caso la enzima citocromo P450, que ejerce su acción de monoxigenación de estos herbicidas, seguido por una conjugación con glucosa, y puede haber una segunda conjugación en la fase 2 del metabolismo. También hay antídotos que reducen el daño al cultivo, por ejemplo, para estos herbicidas, como el antídoto isoxadifen, que se utiliza cuando se aplica nicosulfurón en ciertos maíces que son sensibles, y esto hace que las plantas de maíz produzcan más concentración de glutationa S-transferasa y que haya más actividad de la enzima acetolactato sintasa y que haya más producción de esta enzima. Entonces, con esto, estos antídotos protegen al maíz. Aquí también se observa que aparte de la monooxigenación que se observa en muchos de los herbicidas que se degradan en los cultivos, también puede producirse, por ejemplo, una O-demetilación, como en este caso el bensulfurometil, que es una sulfoniluria, que se remueve ese metil de aquí, de esta posición, y se cambia, ¿verdad?, por un hidrógeno y queda en este punto el OH. Entonces esto se conoce como una O-demetilación. Estos herbicidas inhibidores de ALS pueden ser antagonizados cuando en la mezcla en tanque se colocan insecticidas organofosforados como curacrón, como malatión, cualquier insecticida fosforado, porque estos tipos de insecticida de este grupo son inhibidores de la enzima citocromo P450 monoxigenasa. Entonces, si ya les había dicho que el metabolismo diferencial de las plantas tolerantes se deben principalmente porque esta enzima es la que actúa para reducir la capacidad activa de este herbicida, y si lo mezclamos con un inhibidor
de esta enzima, entonces obviamente los cultivos se van a intoxicar. Tener cuidado con la mezcla con otros herbicidas, ya que pueden ser antagónicas. Para ello debemos revisar las etiquetas y recomendaciones que hacen la empresa que formulan esos herbicidas. La toxicidad: los mamíferos no sintetizan aminoácidos de cadena ramificada, no tienen cloroplasto, no tenemos cloroplasto. Y por lo tanto esta enzima no está en estos animales. El comportamiento de los inhibidores de ALS en el suelo se detalla a continuación. A medida que el suelo tiene más materia orgánica, va a haber mayor absorción con D de los herbicidas al suelo. Aquí tenemos una composición del suelo y vemos que mientras más materia orgánica hay, mayor se pegarán los herbicidas a esas partes de esa materia orgánica. A mayor número de microbios del suelo, bien sean bacterias u hongos, en ese suelo va a haber mayor degradación de los herbicidas o los metabolitos de los herbicidas en el suelo. Asimismo, mientras más cálidos sean los suelos, es decir, mientras más temperatura, mayor temperatura del suelo y humedad, va a ocurrir mayor degradación de esos herbicidas en el suelo. Ahora bien, hay diferencias entre sulfonilurias e imidazolinona, su comportamiento en relación con el pH del suelo. Entonces vemos que a menor pH del suelo, para el caso de la sulfoniluria, va a haber menor persistencia. Lo contrario, a mayor pH del suelo, mayor persistencia de la sulfoniluria. En el caso de las imidazolinonas, a menor pH del suelo, mayor persistencia, y a mayor pH del suelo, menor persistencia. Entonces, las imidazolinonas se comportan de manera diferente a la sulfoniluria en el suelo. También hay que tener cuidado con la persistencia de los herbicidas en el suelo, porque hay cultivos como el girasol y la remolacha que son sensibles a estos herbicidas. En el lado derecho de esta lámina les coloqué lo que se considera los herbicidas más persistentes que existen, y en ellos está incluida la sulfoniluria y las imidazolinonas. De manera de que cuando se usan estos productos hay que tener conocimiento de los residuos o los metabolitos y que dejan, que pueden ser tóxicos a los cultivos en rotación. Y por otro lado, entonces vemos todos los factores aquí abajo que afectan a la biodisponibilidad de herbicidas en el suelo. Gracias por su atención. Aquí concluimos con los inhibidores de ALS. Próximamente le enviaré otros videos sobre otros modos de acción de herbicidas. Los estoy haciendo corto para que los puedan bajar más fácilmente. Enviar comentarios y preguntas por los grupos de WhatsApp y Telegram que hemos establecido. Muchas gracias por su atención.